Hola a todos, yo soy el Letrado y vamos a continuar con la lectura de nuestro libro que hemos estado siguiendo. Espero que hoy no se corte el video como sucedió el día de ayer. Entonces, pues vamos a continuar. De antemano les pido una disculpa por los errores que cometa durante la lectura. Sé que a veces me falla o se me pasan algunas cifras sobre todo. Entonces espero que les guste, espero que les interese. Estamos promoviendo un poquito la lectura. Soy el letrado, aquí no hay expertos, aquí solamente queremos conocer un poco más. Entonces, si les gusta el libro, suscríbanse, apóyenme y bueno, continuamos con la lectura. Nos quedamos en: el poder adquisitivo del salario mínimo se deterioró en 70% y por ello el ingreso de los trabajadores mexicanos es actualmente uno de los más bajos del planeta. Los salarios mínimos son inhumanos y anticonstitucionales. Atrás quedó aquello de que, a diferencia de México, China tenía como ventaja comparativa los bajos costos de su mano de obra. Ahora ganan más los trabajadores de esta nación asiática que nuestros connacionales. Como es sabido, con el pretexto de contener la inflación, la política neoliberal se propuso limitar los aumentos en los salarios y, durante años, los mantuvo por debajo de los incrementos de los precios, lo cual provocó el empobrecimiento y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. El más reciente reporte del Centro de Análisis Multidisciplinarios de la Facultad de Economía de la UNAM afirma que hace 36 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 51 kilos de tortilla o 280 piezas de pan blanco o 12 kilos de frijol bayo, y que ahora solo alcanza para adquirir 6 kilos de tortilla o 44 piezas de pan blanco o 3 kilos de frijol. De acuerdo con los estudios del CAM, las pérdidas del poder adquisitivo del salario en este periodo llega al 88.71%. Esa es la proporción del empobrecimiento del pueblo. Aquí agrego otro saldo de la política económica neoliberal o neoporfirista. De México es originario el maíz, esa planta bendita y base principal de nuestra alimentación, que se cultiva desde épocas inmemoriales y se reproduce tanto en la sierra como en los valles, en la costa como en los altiplanos, en regiones de frío o de calor. Sin embargo, somos la nación que más maíz amarillo importa en el mundo. El fracaso de esta política antipopular se advierte por todas partes y en las variadas y lamentables carencias de la gente. La decisión de poner al Estado solamente a procurar la prosperidad de unos pocos, con el eufemismo de alentar el mercado, empobreció como nunca a los mexicanos, profundizó la desigualdad y produjo la actual descomposición social. Hoy en día, más de la mitad de la población económicamente activa permanece en el sector informal, la mayor parte con ingresos por debajo de la línea de pobreza y sin prestaciones laborales. Esa situación resulta inaceptable desde cualquier perspectiva ética y perniciosa para cualquier economía, para los propios informales que viven en un entorno que les niega derechos básicos, para los productores que no pueden colocar sus productos por falta de consumidores y para el fisco que no puede considerarlos causantes. La pobreza en México se encuentra por todos lados. Está presente en los estados del norte, donde antes solía ser menos evidente. Es notoria en las colonias populares de grandes concentraciones urbanas y de las ciudades fronterizas. En el campo de Zacatecas, Nayarit y Durango, predomina en el centro, en el sur y en el sureste, sobre todo en comunidades indígenas. En todas las regiones de México, el neoliberalismo privó a millones de ciudadanos del derecho al trabajo y los obligó a emigrar y a abandonar a sus familias, sus costumbres y sus tradiciones. La producción de autoconsumo, los programas de apoyo gubernamental y la ayuda que reciben quienes tienen familiares en el extranjero solo alcanzaban para sobrevivir. No había para comer bien, para transporte, para atención médica, para gas o electricidad, y mucho menos para la diversión y la cultura. Los programas sociales de los gobiernos de Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto le hace la secuencia solidaridad,
progresa, oportunidades y prospera han sido meros paliativos para la pobreza, cuando no mecanismos perversos de control y manipulación con fines electorales. Según el Banco Mundial, unos 52.400.000 mexicanos son pobres, de los cuales 29.300.000 se encuentran en extrema pobreza, es decir, su ingreso no alcanza ni para cubrir sus necesidades alimentarias. Hasta los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, institución creada durante el neoliberalismo para medir las carencias, confirma que México se ha convertido en uno de los países con mayor porcentaje de pobreza en el continente y el tercero o cuarto en desigualdad en la tierra. Duele decirlo, los más pobres entre los olvidados y oprimidos son los cerca de 10 millones de integrantes de los distintos grupos indígenas de México. En realidad, el Estado no solo dejó de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleos, sino que incumplió con su responsabilidad social de garantizar el bienestar de los mexicanos. Durante todo el periodo neoliberal no hubo programas de desarrollo, sino reparto de despensas o migajas. También dejaron de construirse obras y servicios públicos, agua potable, introducción de drenaje, caminos rurales, vivienda popular, espacios deportivos, centros de salud, hospitales, escuelas y universidades. Si bien el 3 de febrero de 1983 se estableció en la Constitución el derecho a la salud, han pasado más de 3 décadas y todavía la mitad de la población no tiene acceso a la seguridad social. Resulta paradójico que en el momento en que ese derecho fue elevado a rangos constitucional, los recursos públicos dedicados a este rubro disminuyeron en términos reales en vez de aumentar. Es decir, lo que se consiguió en la ley se eliminó en el presupuesto. Una de las manifestaciones más dolorosas del abandono y de la desigualdad social es, precisamente, la falta de equidad en el acceso a los servicios de salud. En las zonas rurales del estado como Chiapas, Guerrero o Oaxaca, la mortalidad entre niños pequeños llega a ser hasta 4 veces mayor que en Nuevo León o en la Ciudad de México. En el propio sector público de salud se dan casos como este. En una unidad médica rural o en un centro de salud, una persona tiene derecho a un cuadro básico de 125 claves de medicina. Un hospital ubicado en un municipio mediano puede disponer de 300 claves. En una clínica de derechohabientes del IMSS o del ISSSTE, de 700 claves. Mientras en los centros especializados de las grandes ciudades se encuentran con 1.200 claves. Es decir, hasta en la formalidad, en la normalidad, existe la discriminación. En el ámbito nacional, casi 4 millones de personas habitan en casas con pisos de tierra. 8 millones ocupan construcciones que carecen de drenaje y de servicios sanitarios y casi 9 millones no tienen acceso al agua potable. Solo en el medio rural, 3.500.000 personas viven en condiciones de hacinamiento y suman 9.600.000 en el ámbito nacional. En el medio rural hay condiciones de hacinamiento en casi la mitad de las viviendas. Lo peor de todo es que hay hambre y desnutrición. 25.500.000 mexicanos padecen inseguridad alimentaria de moderada a severa. Las entidades con los niveles más graves son Oaxaca, Veracruz, Campeche, Puebla e Hidalgo. En Guerrero y Tabasco la situación es extrema. En cuanto a la educación, el rezago es impresionante. La población de 15 años o más sin educación básica alcanza el 31%, 28.7 millones de personas, y el analfabetismo es del 4%, pero en estados con mayor grado de marginación como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, llega a ser hasta de 13.1%. La llamada reforma educativa, impuesta en el sexenio de Peña Nieto, nunca se orientó a resolver el grave problema de la falta de oportunidades para estudiar ni el de la baja calidad de la enseñanza. Simplemente buscó reducir a los maestros a la indefensión laboral y transferir a los padres
El costo de educación. Empezó por el mantenimiento de los planteles escolares, creando así las condiciones para que el gobierno incumpliera y desatendiera su obligación de garantizar educación pública y gratuita para todos, y se ensanchara así el margen de la enseñanza como negocio privado. No es cierto, como lo pregonaron los voceros del régimen anterior, que la educación pública preocupara a los políticos corruptos y los traficantes de influencias, porque, en los hechos, no hicieron nada para enfrentar el fondo del problema, el hambre y la pobreza. Tampoco les importó mejorar la infraestructura educativa. Según datos recientes, 48% de las escuelas públicas no tienen drenaje, 31% no cuentan con agua potable, 12.8% no tienen sanitario y 11.2% carece de electricidad. En realidad, la reforma educativa trató de someter a los maestros con el pretexto de las evaluaciones, a fin de avanzar en la privatización de la educación. Es falso, además, que los maestros se opusieron a ser examinados con fines pedagógicos, como se ha repetido muchas veces de manera tendenciosa. Su rechazo, como lo expresaron en innumerables ocasiones, era a presentar exámenes previa renuncia a la plaza de base y a la antigüedad que habían acumulado para quedar a expensas de decisiones discrecionales y de la arbitrariedad. Si bien es cierto que el problema fundamental de la educación básica en México no es la cobertura, sino el bajo nivel de aprendizaje y la decreción escolar, fenómenos introducidos por la pobreza y el hambre. En educación media superior y superior hay un enorme déficit de pupitres, aulas, planteles y universidades. Es en esos niveles en donde puede observarse más claramente el carácter excluyente del modelo neoliberal. En el periodo de 1992 a 2018, la matrícula de estudiantes de nivel medio superior creció anualmente en promedio 4% y el 36.4% de la población de 15 a 17 años de edad quedó excluido de la educación. Además, es en este nivel de escolaridad en el que existe mayor deserción escolar. De cada 10 alumnos que ingresan, solo terminan 6, lo cual es gravísimo si tomamos en cuenta que se trata de adolescentes con más riesgos de tomar el camino de las conductas antisociales y delictivas. Igualmente devastador fue lo sucedido en el nivel superior. En 26 años, solo 3 de cada 10 jóvenes entre los 18 y los 23 años tuvieron acceso a ese nivel de enseñanza, lo que equivale a 29.4%. La UNESCO ha establecido como parámetro de referencia para este nivel entre 40 y 50%. Es decir, no estamos educando a los jóvenes que suman nuestro último bono demográfico. Esto significa que estamos obligados a duplicar la oferta educativa en el curso de los próximos años, si no queremos que el país se siga hundiendo en el atraso, la ignorancia, la violencia y la falta de equidad. Es indispensable, pues, cambiar la política en esta materia y hacer efectivo el derecho a la educación, no permitir la exclusión de nadie y garantizar el 100% de cobertura. Se debe eliminar el pretexto de los exámenes de admisión. El Estado debe garantizar el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles. En contraparte, los últimos 26 años, como consecuencia del abandono de la educación superior por parte del Estado, la matrícula de escuelas privadas pasó de 21.1 a 29.7% de alumnos total. Es preciso dejar claro que no estamos en contra de la educación privada, sino la descalificación y el abandono de la educación pública por parte del gobierno. El mercado puede atender a quienes tienen dinero para pagar una universidad privada, pero el Estado está obligado a garantizar el derecho de todos a la educación. Si la política educativa siguiera el mismo derrotero de los últimos años de poner la educación en manos del mercado, continuaría creciendo el número de rechazados y excluidos, porque el problema principal no es el contenido ni la calidad de la educación,
sino la imposibilidad económica de acceder a ella. Consideremos que en sus niveles más bajos las colegiaturas oscilan entre 3,000 y 5,000 pesos al mes y que 38.4% de la población económicamente activa recibe ingresos menores de 4,206 pesos mensuales. Uno de los saldos más nefastos de la política educativa privatizadora y del rechazo a los jóvenes con la excusa de que no pasaban el examen de admisión. Lo constituye el hecho irrefutable de que en nuestro país tenemos menos médicos generales y especialistas que los requeridos. Hoy existe un déficit de 123,000 médicos generales, 72,000 médicos especialistas y de más de 250,000 enfermeros. Solo en los 80 hospitales rurales del IMSS Bienestar que ya visité y que cubren una población de 12 millones de mexicanos sin seguridad social. Faltan 262 pediatras, 160 cirujanos y 139 anestólogos y 394 médicos internistas. Es evidente que detrás de esta desatención por parte del Estado a la educación pública en los niveles medio, superior y superior, había una concepción y una estrategia perversa. El propósito deliberado era que la educación dejara de ser un factor de movilidad social y se convirtiera en un simple instrumento para sostener y legitimar un proyecto, basado en el afán de lucro y la desigualdad. En otras palabras, la educación fue convirtiéndose en un privilegio, y a ello se debe en mucho la actual descomposición social, en particular el abandono de los jóvenes y la ausencia de programas dirigidos al bienestar de los adolescentes. La educación, en su estrategia, es perniciosa para los mexicanos. Mientras más ignorantes, más manipulables. Además, tampoco debemos pasar por alto que la política económica neoliberal, en particular, el abandono de las actividades productivas y del campo, la falta de empleos y la desatención a los jóvenes, desató la inseguridad y la violencia que han cobrado miles de muertes en nuestro país. Duele admitirlo, pero en criminalidad estamos en los primeros lugares mundiales. En la revista Mundo Ejecutivo, Alejandro Desfasiux sostiene que el INEGI y el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas reportaron que del 2006 al 2015 casi 1 millón de víctimas de la violencia en México, porque alguien de sus familias se cuenta entre los más de 175,000 homicidios o de los 26,798 casos de desaparecidos, y que la violencia y la delincuencia no solo afectan a una persona, sino también a quienes están a su alrededor. Lo más dramático e inhumano es que decenas de miles de cuerpos no identificados permanecen en lugares improvisados y establecimientos forenses de todos los estados de la República. Estamos atendiendo esta situación con un programa especial que por razones obvias consideramos prioritario. Es evidente, pues, que la privatización no es la panacea ni el camino hacia el crecimiento, el empleo y el bienestar. Si así fuera, los resultados ya se estarían constatando. A estas alturas, es pertinente preguntar puntualmente a los defensores de esta política: ¿en qué se beneficiaron los mexicanos con la privatización del sistema de telecomunicaciones? Es pura casualidad que, por calidad y precio de la telefonía e internet, México se encuentra alrededor de la posición número 70 en el mundo, muy por debajo de los otros miembros de la OCDE. ¿Acaso no es cierto que solo el 25% del territorio del país cuenta con red de comunicación para telefonía móvil e internet? ¿Qué beneficios ha obtenido el país con la entrega de contratos a particulares para la extracción de petróleo, la distribución de gasolinas, diésel o para la generación de energía eléctrica, si, como hemos visto, estamos importando energéticos y el consumidor tiene que pagarlos a precios más elevados que en Estados Unidos u otros países del mundo? ¿En qué se avanzó con la privatización de ferrocarriles nacionales en 1995? Si en estos 24 años las empresas particulares, nacionales y extranjeras no construyeron nuevas líneas férreas, eliminaron los trenes pasajeros y cobran lo que quieren por el transporte de carga. ¿Cuál ha sido el beneficio para los mexicanos
de la entrega de concesiones por 97 millones de hectáreas, el 40% del territorio nacional. México tiene en total 195 millones de hectáreas para la explotación de oro, plata y cobre. Los trabajadores mineros mexicanos ganan en promedio 5 veces menos que los mineros de Estados Unidos y Canadá. Las empresas de este ramo han extraído en solo 5 años el equivalente a toda la plata y el oro que el Imperio Español extrajo en 300 años, con la diferencia de que durante la colonia, mal que bien, se construyeron bellos edificios y templos que hasta hoy se aprecian en los centros históricos de las ciudades mineras y de la capital del país. En tanto, en las empresas de ahora no dejan casi nada, ninguna obra ni beneficio social, sino la destrucción y la contaminación impune de nuestro territorio. El colmo es que hasta hace poco no pagaban impuestos por la extracción del mineral. En pocas palabras, en las últimas 3 décadas hemos padecido del mayor saqueo de los recursos naturales en la historia de México. Por todo ello, era ilógico suponer que los mexicanos podríamos superar la decadencia con una política económica neoporfirista. Por el contrario, si no se hubiera llevado a cabo un cambio de fondo, México se habría seguido hundiendo y estaría casi alcanzando la ingobernabilidad. La política económica de élite es una copia fiel de la que se aplicó en el Porfiriato, pero ya desde ese entonces quedó demostrado que un modelo no puede funcionar si la prosperidad de unos pocos se sustenta en el sometimiento de muchos. Aquel fallido experimento desembocó en una revolución armada. A quienes todavía sostienen que el de Porfirio Díaz fue un buen gobierno, bastaría con recordarles que, si eso fuera cierto, no se hubiera producido una rebelión nacional. En la actualidad, estamos llevando a cabo un cambio de régimen, tal como se hizo cuando se derrocó a Porfirio Díaz, pero sin violencia, por medio de una revolución de las conciencias y desterrando la corrupción y la impunidad que estaban destruyendo a México. Ahora, en vez de la agenda neoliberal o neoporfirista, que consiste en la apropiación por unos cuantos de los bienes de la mayoría, estamos sentando las bases para elevar la honestidad a rango supremo y convertirla en forma de vida y de gobierno, es decir, moralizar para potenciar la gran riqueza material, social y cultural de México. La propuesta implica también promover la igualdad por la que abogaba Morelos hace 2 siglos, moderar la indigencia y la opulencia, procurar que el Estado democrático distribuya con equidad, por todos los medios legales, ingresos y la riqueza del país, siguiendo el criterio de que no puede haber trato igual entre desiguales y que la justicia consiste, en esencia, en darle más al que tiene menos. Y bueno, pues ahí termina el segundo capítulo. Les pido que me acompañen mañana a continuar con el tercer capítulo. Este video lo hice largo porque quería yo terminar el segundo capítulo para no durar tanto con el libro. Entonces espero que les haya interesado, espero que les den like, que se suscriban, que me acompañen a la lectura. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que lo han hecho, que son como 3 personas. Pero de todas maneras, no me importa, lo que me importa es que nos informemos un poco. Compártanlo con sus amigos, con sus vecinos, compártanlo con todo el mundo, no me importa. Pero síganme apoyando. Gracias a todos.